Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 10 de My Stand In, Dame una segunda oportunidad, basados en el libro. Justo cuando estaba a punto de beber, Ming lo tomó de la mano. Joe se sobresalta. Todos en la mesa los miran. Las manos de Ming están secas y cálidas. La piel de su palma es delicada y suave como la mano de una niña. Se trataba de un par de manos mimadas. La sonrisa de Joe se congeló en su rostro. No sabía lo que Ming quería hacer. Los ojos profundos y oscuros de Ming lo miraron en silencio durante un buen rato. Luego vertió la mayor parte de vino del vaso de Joe en el suyo y lo bebió. El resto de la gente en la mesa está en silencio. Las acciones de Min son demasiado inusuales. Agregando estos rumores, todos miraron a Joe un poco evasivo. El ambiente se volvió un poco incómodo. El presidente Wang hizo girar su copa de vino y observó a las dos personas de pie, revelando una sonrisa perceptiva. Joe sonrió. Presidente Yan, estoy abrumadoramente halagado. De hecho, mi estómago ya está bien. Puedo beber. Si no puedo, no me atreveré a brindar por ti. Aunque todos podían escuchar que esta es una excusa, esta era una forma de salir de la incómoda situación. Joe chocó su copa con la copa del presidente Wang y terminó el vino en su copa. Gracias al presidente Wang por su preocupación. Joe acababa de dejar su vaso cuando Kai Wei inmediatamente se puso de pie y brindó por toda la mesa, poniendo fin a este pequeño episodio inusual. Después de la comida, todos se fueron gradualmente. Joe planeaba irse con Kai Lan, pero el presidente Wang lo llamó. Joe, ven conmigo. Joe respondió, presidente Wang, no quiero molestarlo. Está en el camino para muchos colegas aquí. Puedo hacer un aventón con ellos. Vamos, vamos. Lan estaba a punto de decir algo, pero se mordió la lengua. Solo podía ver a Joe irse con el presidente Wang. Joe volteó la cabeza ligeramente. Presidente Yan, mi casa está del lado oeste, se dirige hacia el oeste de la cuarta circunvalación. Le estaba diciendo esto a Ming y también al conductor, pero el conductor es como un pedazo de madera. Ni siquiera movió la cabeza y continuó conduciendo en la dirección opuesta. Ming dijo suavemente, vamos a mi casa. Joe trató de reprimir su ira. No voy a buscar un lugar para dejarme. Ming se volvió para mirarlo. Joe, quiero encontrar un lugar para tener una buena conversación contigo. Podemos hablar en cualquier lugar. ¿Por qué tiene que ser tu hogar? Si no quieres ir a mi casa, podré ir contigo a tu casa. También quería ver a tu madre. Joe entrecerró los ojos. Ming, ¿qué es lo que realmente quieres? Min sonrió amargamente un poco. Lo que quiero, ¿realmente no lo entiendes? Joe abrió la boca pero dejó de hablar. Había otra persona en el auto. No es que le importara darle cara a Ming, sino que se trata simplemente de una relación entre dos hombres. Estaba demasiado avergonzado que hablar de eso delante de otros, y mucho menos, su historia es totalmente indigna de ser mencionada. Los dos dejaron de hablar después de más de 20 minutos. Llegaron al lugar donde vivía Ming. Joe había estado en este lugar varias veces, incluso pasando la noche aquí. Entonces, para llegar a ser otra persona, uno realmente no puede tener nada que temer. Un cuerpo que realmente no le pertenece es como el paraguas más seguro, lo que le permite esconderse dentro y hacer lo que crea que no es honorable. En este momento realmente no quería entrar, pero aún así entró. Si no fuera hoy, aún se vería obligado a hacerlo tarde o temprano. Todas y cada una de las palabras del presidente Wang se han grabado en su mente. Está en la jodida realidad. Pensó, debe tener una buena conversación con Ming y decir claramente lo que sea que quiera decir. Después de que Ming entró en la casa, sirvió una taza de agua para los dos. Luego se sentó en el sofá y suspiró agotado. Joe, me preguntaste qué quiero. Solo quiero una oportunidad para que me aceptes de nuevo. No es posible que no me des la oportunidad de reparar mis errores y me sentencies a muerte. Absolutamente no puedo aceptarlo.
Joe sacudió la cabeza. Ming, si alguien te trata como el sustituto de otra persona por un año, siendo una persona tan orgullosa y arrogante como tú, ¿lo habrías perdonado? Aunque no soy tan ambicioso ni tengo una vida tan noble como tú, lo que me hiciste fue mucho más que eso. La mano de Ming que sostenía la copa tembló.